Hasta ahora, la red ha estado estudiando el contenido de esta carta, pero en este versículo hay un cambio radical en la forma en que Pablo está hablando. De aquí en adelante ya no es tan doctrinal y se convierte en instrucciones finales a una persona que él ve casi como un hijo en la fe. Anteriormente había estado hablando de cómo son las personas en el mundo, cómo las personas están alejadas del Señor. Y aquí es por primera vez que está hablándole y le está diciendo, pero tú, Timoteo. Entonces aquí está haciendo un corte entre las personas, cómo son y cómo Timoteo tiene que ser. Le di para atrás, ¿verdad? Uy, quiero uno de estos, pero todavía no sé usarlo. Ok. Entonces, vamos a ir viendo versículo por versículo lo que esto significa. En el versículo 14 dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido. Entonces, cuando le dice que tú tenés que persistir, es un llamado personal. Pablo ha estado diciendo también en muchas de sus cartas cómo ha quedado solo. Como mucha gente lo ha acompañado, pero otros no están o se han perdido. Lleva años caminando en la fe. Pablo lleva años sirviendo y en ese tiempo ha visto mucha gente venir, irse, gente que se compromete en el Señor, gente que se aleja del Señor una y otra vez. Entonces Pablo no solo le está hablando de lo que Timoteo tiene que hacer a comparación de la gente en el mundo el día de hoy, sino que le está pidiendo, por favor, persistir. Y cuando hablamos de persistir, significa que yo tomo la decisión de seguir adelante. Les pedí hace un minuto que se levantaran los de la red. Luego, y luego los de la red, por varias razones. Una, para que ya nos reconozcamos, para que se saluden en el pasillo. Pero otra muy importante, es para que veamos qué chiquito es y qué raro. Y si todos los que no están en G se casaron, gracias a Dios. Pero muchos se alejan. Y no nos vayamos tan lejos, pensá en tu ágape. Y estoy seguro que cuando pasaste a la red, cuando empezaste a la universidad, muchos se desaparecieron. Algunos todavía te hablan, otros dejaron por completo, todos se desaparecieron. Y lo que más nos duele como líderes ministeriales, lo que más nos duele como iglesia es ver que eso pase. Si el Señor te llama a otro lugar, a seguir sirviendo, si el Señor te llama a otra cosa, a seguir siendo cuidado, nos alegramos con vos. Probablemente en algún momento el Señor te va a mandar a algún lugar y tú lo más que tenés que hacer es obedecer. Y gracias a Dios. Y hay muchos que se han ido así. Gracias al Señor. Pero muchos decidieron no permanecer. El reto de hoy para nosotros y la invitación que les hacemos es permanece tú primero en lo que has aprendido, en lo que has conocido del Señor. Conocer al Señor no es algo de 4 años. El día que termina tu tiempo en la red, el día que termina tu tiempo en G180, no se acaba tu tiempo de conocer al Señor. Es más, es tan increíble la profundidad del amor de Dios que no nos va a alcanzar la eternidad para llegar a conocerle verdaderamente. Entonces, mientras tú estés aquí, mientras el Señor no vuelva y no te llame a su presencia, tu responsabilidad es ir y hacer discípulos, pero también ser tú un discípulo. Y vemos que Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, mira, no importa lo que veas, no importa cómo son la gente alrededor de vos, vos, por favor, persistí. Acordate, Timoteo, si es que a vos te han enseñado y quiénes te han enseñado. Cuando le dice de los que le han enseñado, le está diciendo, primero, tu abuela y tu mamá, ¿ya? Loida y Eunice, que te han estado enseñando. Pero él está diciendo también, mira, pasé todo este tiempo enseñándote.
Pasé todo este tiempo cuidando de ti. Por favor, permanece en el Señor. ¿Cuántos de tus amigos decidieron no persistir? ¿Cuántas personas que empezaron este viaje con vos decidieron no persistir? Y en el momento en que nos alejamos del Señor, en el momento en que decido vivir mi vida cristiana solo, me estoy engañando a mí mismo. Y poco a poco voy a dejar de persistir. Estaba con algunos de los discipuladores de la red, antes estábamos en un devocional, y les decía, está bien sentirse cansado, está bien sentirse decepcionado, pero no podemos estarle dando a otros, ministrando a otros, si nosotros no somos ministrados. Así que le dice, persistí por favor, mantenete en lo que has aprendido. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13, un poco más atrás, le dice, fiel es esta palabra, si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanecerá fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esta es nuestra batalla, perseverar. Él, jóvenes, Dios nunca va a dejar de ser fiel con nosotros. Él no nos va a dejar y Él no nos va a desamparar. Él no va a ir en contra de su naturaleza. Pero yo todos los días estoy en riesgo de alejarme de Dios. La salvación no es algo de una oración y ya. La salvación es que cada día yo voy al trono de la gracia, que cada día encuentro ese socorro que necesito. El día de hoy tengo yo que buscar al Señor. El día de mañana también y cada día. Ahí es donde mi devocional es importante. Ahí es donde leer la palabra es importante. Y Pablo está llegando y vamos a ver más adelante que él le dice, toda la escritura es bien importante. Tenemos algo tan increíble, casi todos los hogares en El Salvador probablemente tienen la Biblia, pero muy pocos la leemos, muy pocos pasamos tiempo escuchando al Señor. Algo muy importante, el conocimiento no es el vivir las cosas. En el versículo 15, Pablo le dice, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por medio de Jesucristo, de la fe que es en Cristo Jesús. Tú conoces las palabras, la palabra de Dios. Les cuento aquí y hay testigos que no me van a dejar de mentir. Estudié en un colegio cristiano por un año. Bueno, estudié en varios colegios cristianos, pero en uno me obligaban a memorizarme la Biblia. No la Biblia entera, sino ciertos versículos y capítulos larguísimos. Nunca me salía bien porque siempre los parafraseaba y lo querían palabra por palabra. Y yo los parafraseaba. Y ahí estuvo. Me los memoricé, medio pasé la materia y ya. Y de ahí se me olvidó. Pero llegó un momento en mi juventud en el cual decidí seguir a Cristo de verdad. Ya no solo era porque mis papás me hacían ir a un colegio cristiano. Y eso hizo un clic. Esa misma palabra que me sabía de memoria, ahora tenía gusto. Esa misma palabra que me obligaron a aprender, ahora tenía un significado. Creo que los que estuvieron en mi grupo de grima bíblico saben que perdimos y decían como, y le ganamos al líder de la red de G. Bueno, sí, porque no soy tan bueno buscando en las escrituras, pero aquellas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón, aquello que he leído, aquello que he conocido del Señor, se convierte en una realidad en mi vida. Pero entonces le dice, por favor, tú tenés que llevar ese conocimiento. Ese conocimiento puede cambiarlo todo, pero es tu decisión. O me quedo solo leyendo, oyendo y aquí una y otra vez solo escuchando, no prestando atención y durmiendo. O permito que ese conocimiento del Señor genere algo en mí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, lo vamos a ver más adelante, es cuando llevamos nuestra fe a buenas obras. Entonces, el propósito que tenemos como Iglesia Bautista Miramonte, que luego es el propósito de conexión,
que luego es el propósito de G180, el propósito de la red, es que tú y yo podamos crecer juntos. Que aquella palabra que escuchamos, que aquellas escrituras en las que nos entrenan en seminario, que oímos los domingos, que podamos perseverar juntos en ellas. Que mira, mi discipulador a veces se traba un poquito cuando me está dando una enseñanza. No importa. Lo importante es que si tú y él conocen estos principios bíblicos y los viven juntos, no hay nada mejor que eso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tenemos que persistir? Y Pablo desarrolla eso de la manera muy lógica y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la represión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Y resulta que aquí, si lo leemos en nuestro contexto normal, vemos que dice, bueno, toda la escritura es inspirada. Y estamos acostumbrados a oír esa palabra de inspiración. Y cuando pensamos en inspiración, pensamos como, ay, no, es que mi inspiración es para escribir una canción romántica o para escribir un poema, está bien inspirado. Cuando le decimos a alguien, puchica, qué inspirado está, es porque en serio, ¿verdad? Está perdido por una chava o perdido por un chavo y ahí todo le sale o súper bien o ni cuenta se da que todo le sale súper mal. Pero estamos acostumbrados a usar eso para decir que algo está inspirado. Y cuando sí es una forma de ver que la escritura está inspirada, en la escritura original, la palabra que se utiliza es esa. Si alguien me la dice bien, le voy a dar un premio. Eso sí, como yo tampoco sé cómo se dice, no voy a saber si la dijiste bien. Pero en el griego original, y aquí tengo una persona que estudió algo parecido, que puede entenderme, pero dice deseoneustos, como sea. La palabra se puede traducir de mejor manera como expirada. O sea, en vez de inspirar es cuando jalamos el aire, eso tiene más que ver con soplar. Pudiéramos decir, toda la escritura tiene el soplo divino de Dios. Cuando Juan habla del verbo, de la palabra, en Juan 1 dice, y la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que como Jesús fue el verbo hecho carne, así la Biblia, cuando Dios le da esta inspiración a todas estas personas que la escriben, se convierte en un texto inspirado. Cuando estas palabras que oímos, cuando esto que la Biblia nos enseña, lo llevamos a acción y es una realidad en nuestra vida, estamos extendiendo el ministerio de Cristo. Porque Cristo en nosotros lleva a este verbo, a esta palabra, a que se demuestre la gloria de Dios en tu vida, en tu familia. O sea que la palabra de Dios es tan importante que puede transformar. Martín Lutero decía, o sea, un campesino, una persona sin ninguna educación previa, con una Biblia, tiene tanto poder como cualquier persona en cualquier otra posición si vive verdaderamente los principios de esta Biblia. Si vivís aquello que Dios nos quiere enseñar, tu vida se va a transformar. No estoy diciendo todo te va a ir bien, todo te va a ir bonito. Pero cuando entendemos el propósito del Señor, aún en las dificultades, aún en las tribulaciones, Dios nos es fiel. Dios nos muestra su propósito. Así que la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios tiene el soplo divino. Entonces le dice, mira, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo se refiere a la escritura, cuando ha estado citando la escritura en todas sus cartas, habla del Antiguo Testamento, sí, y también del Nuevo Testamento. Así que la próxima vez que estés leyendo Deuteronomios, Levíticos o Éxodo y estés como, ¿por qué estamos leyendo esto? Recuerda algo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es útil
Cuando Dios da ese soplo de vida, no significa, no, básicamente hay dos perspectivas de la escritura. Una es que la Biblia es como el Siri, que Dios decía exactamente qué se tenía que decir y se escribía. Como que la Biblia fuera un Siri de la antigüedad. No. Pero cada persona que ha escrito uno de los libros de la Biblia, Dios le ha permitido que exprese parte de lo que Él es y que a través de eso conozcamos el amor de Dios. Por ejemplo, cuando vemos a Juan y en su evangelio, el último de los evangelios escritos, él se enfoca mucho en el amor de Dios. Juan, el discípulo amado, el que abrazaba a Jesús. Yo tengo un problema con el contacto físico, pero no puedo relacionarme con eso. Pero él demuestra esa relación cercana con Dios en sus escrituras. Lucas, siendo un doctor, muestra todos estos detalles tan claros como doctor que es. Y cada persona, bueno, Pablo siendo una de las personas, una de las mentes más brillantes del primer siglo, incluso mete poemas griegos para tratar de explicarle a la gente el amor de Dios. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, pero no se queda ahí. Resulta que también la escritura es útil. Y cuando estamos hablando de que es útil, que es una utilidad, es casi como cuando estás pensando en algo de negocios. ¿Vea? Una utilidad es que vos has generado más. O sea, los principios que la Biblia nos da pueden llevarnos a que conozcamos más del Señor y pueden llevarnos a que se generen más cosas. ¿Qué cosas se van a generar si seguimos la Biblia? Bueno, primero, la justicia de Dios se va a ver en el mundo. Cuando oramos, Jesús dice, oren así, Señor, que venga a nosotros tu reino y que se haga su voluntad. Si llevamos la Biblia a acción en nuestras vidas, la voluntad de Dios se cumple. Entonces, ¿para qué es útil? Bueno, es útil primeramente para la enseñanza. Y la forma en que vamos a ver esto es útil para la enseñanza, y la enseñanza la vamos a ver en tres formas. La enseñanza puede ser reprensión, puede ser corrección y puede ser instrucción. Entonces, cuando nos dice que la Biblia es útil para la enseñanza, nos dice que la Biblia nos puede enseñar cosas negras, cosas nuevas. La Biblia puede, la nueva traducción viviente dice, para enseñarnos qué es verdad, qué es la verdad. Cuando te preguntan, mira, cuando te preguntaban, por ejemplo, mira, ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de cortar con su pareja? Ya, cuando estábamos en el clima bíblico. ¿Qué se te vino a la mente primero? ¿Un versículo o sabiduría del mundo? Algo que leíste en Instagram. Cuando te preguntan, ¿qué tenés que hacer en tal situación? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿La película, la serie, la novela que vistes? ¿O algo que está en la palabra del Señor? Entonces la Biblia es útil para enseñar la verdad. Primero para tu vida, pero segundo para la vida de otras personas alrededor de vos. Entonces en Hebreos 5, el escritor de Hebreos les dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad que alguien nos instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Si no permitimos que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos haga crecer, es por gusto. A veces pasamos años y años y años yendo a la iglesia, sentándonos, como dicen, entra por un lado y sale por otro, lo que nos dice. El escritor de Hebreos le dice, miren, hay mucho que podemos aprender, mucho que podemos hacer, mucho que la Biblia nos puede enseñar, pero no tiene sentido si ustedes todavía tenemos que hablarles bien
suavecito, bien despacio, si no podemos llegar a eso. Jóvenes, está bien el tener el deseo de aprender más de la Biblia. Es importante que pasemos de un entendimiento básico a un entendimiento mayor de la Biblia. La semana pasada hablábamos como G180, sí, la semana pasada, que es importante, no, antepasada, perdón, que es importante que sigamos conociendo al Señor. Al principio, como niños chiquitos, Dios se nos acerca en amor, pequeñito, así como tranquilo, y vamos entendiendo el amor de Dios. Pero después de entender el amor de Dios, si yo no entiendo mi responsabilidad para mi hermano, para mi hermana, en nada queda la palabra. Hebreos 8, 10 al 12 dice, eso es lo que idealmente esperaría. Esa es la promesa que Dios nos da y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esperamos el día en que no necesitemos a nuestros discipuladores, que no necesitemos a Mauri, que no necesitemos a mí, sino que todos conozcamos al Señor. La enseñanza es una forma en que podemos conocer del Señor. Y nuestra responsabilidad, según 2 de Timoteo 2:2, le dice a Timoteo, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mi pregunta para ti es, ¿cuándo vas a ser un hombre, una mujer idóneo para enseñar a otros? Y para poder enseñar algo, tenemos que saber bien eso. Tenemos que haberlo vivido. Tengo un serio problema en mi vida y yo no puedo estudiar con nadie más. ¿Por qué no puedo estudiar con nadie más? Porque me pongo a explicar las cosas. La semana pasada estaba estudiando algo y Julie pensó que yo le estaba contando algo cuando en mi mente yo estaba explicando el problema que estaba resolviendo. Es que no puedo. Me encanta enseñar. Soy bueno enseñando, me encanta hablar, entonces me gusta enseñar. ¿Cuándo tú vas a poder enseñar de la palabra? No estoy hablando de que te pares aquí y prediques. Si ese no es tu don, no lo hagas. Pero cuando te pregunten, mira, ¿qué hago? Esto me pasó. Y tú les puedas dar un consejo que viene de la Biblia. Eso es enseñar de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y también es útil para la reprensión y para la corrección. ¿Qué es la reprensión? Es casi que un regaño. Es hacernos entender que estamos mal. La forma en que esto funciona es que yo voy caminando en mi vida y el Señor me tiene que decir que algo está mal. Entonces me reprenden y es como que me pone el paro, como no, Carlos, no sigas ahí. Yo puedo decidir obedecer a esa reprensión y no seguir en el camino que iba o seguir avanzando en el camino y que me vaya como me tenga que ir. La reprensión es que yo me tengo que detener. Ahí donde el Dios me dice, la estás regando. ¿Qué es la corrección? Es que Dios me agarre del hombro y me gire hacia la dirección en la que Él quiere que vaya. Y que yo no vaya de necio y vaya así, puro cangrejito de lado, sino que vaya en la dirección que Él quiere que yo vaya. Y esto es una cuestión de vida o muerte. Vuélvanse ante mi represión. Reprensión, no represión. He aquí, yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mi palabra. Pero por cuanto llamé y se resistieron, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Más bien desecharon todo consejo mío y no quisieron mi reprensión. Yo también me reiré en su calamidad. Me burlaré cuando le llegue lo que temen. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán con diligencia y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda represión mía. Qué difícil que digan eso de mí.
que fui necio, que cuando me dieron la reprensión, yo decidí seguir en mi camino e ignorarlo. Todavía llegar al punto de ni siquiera seguir el consejo, ni seguir la reprensión de Dios. Si se fijan, este versículo de Proverbios habla de enseñanza, reprensión, porque eso a veces es bueno y duele. Cuando te regañan, cuando te llaman la atención, cuando te das cuenta que algo está mal, duele. El autor de Eclesiastés dice que el corazón de los sabios está en la casa del duelo, pero el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de las espinas debajo de la olla. O sea, estás aquí hoy, gracias al Señor que estás aquí, y mejor es estar aquí, a veces escuchando lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer, que estar en aquellos lugares de fiesta, de relajo, donde hay personas necias. Ganás para ti vida siguiendo la reprensión. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu porvenir, para que te vaya bien en la vida, para que no seas necio. A veces, honestamente, en mi vida hay lecciones que he aprendido que nunca se me van a olvidar, pero que me dolieron. Que alguien me dijo, te lo dije. Mi abuelito era como, muchachito, te vas a quemar, te vas a quemar, te vas a quemar. Y yo ¡puc! Pongo la mano, me quemo y solo me dice, te lo dije. Así somos a veces. Nos están diciendo y corrigiendo qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, finalmente, toda la escritura es útil para la instrucción en justicia. A fin, o sea, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Decíamos al principio qué significa pasar de haber oído la palabra miles de veces a que ésta verdaderamente genere frutos de fe. Significa que yo estoy instruido para toda buena obra. Y eso no es que o es todo o nada. Probablemente, y estoy seguro que tú ya tenés suficientes conocimientos de la Biblia, el Señor te ha hablado lo suficiente para que puedas poner la palabra en acción. Si hay un versículo, ¿cuál es tu versículo? Pensá en tu versículo favorito. El mío, Primera de Juan 3:16. Y en esto hemos conocido el amor, en que Jesucristo puso su vida por nosotros, así también debemos poner nuestra vida por los amigos. Esto significa, por los hermanos, perdón. Esto significa que muchas veces yo tengo que poner mi beneficio personal de lado para ayudar a alguien. Significa que a veces, si alguien de mi ágape me llama a tal hora de la noche, le digo, no, no estoy haciendo nada. O vaya, tomemos el tiempo. A veces en el trabajo me toca pesado y termino a las 12 de la noche porque pasé 2, 3 horas hablando con alguien más. Pero como puedo, lo voy a hacer. Porque me dice, él puso su vida por mí. ¿Cómo no voy a poner un poquito de mi tiempo por alguien más? Por mi hermano, por mi hermana. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Probablemente no te vas a acordar de todo lo que dije hoy, pero sí acuérdate de esto. Todo lo que aprendes, todo lo que el Señor dice en su palabra es para que los vivamos. Y en cada momento, por más que lleve 5, 10 o 40 años conociendo al Señor, la Biblia se convierte en un espejo en el cual yo puedo ver si estoy haciendo las cosas bien
y si estoy haciendo las cosas más. Esto es un proceso. Esto es como que voy caminando aquí, el Señor me reprende, me dice que tengo que cambiar de camino y sigo. Después me desvío otra vez y otra vez el Señor tiene que hacerme regresar. Y yo tengo que aceptar eso que el Señor me pide. Una y otra vez. Si no, si nos decís que no tenés la oportunidad de llevar la palabra en acción, no te creo. Porque cada sábado, cada vez que estás aquí, tenés una pequeña oportunidad de llevar la palabra en acción. Y cada momento tratamos de darte más oportunidades, tanto la red como G180, para que lleves la palabra en acción. ¿Tenés a alguien a la par tuya ahorita? Tenés la oportunidad de amarlo y llevar la palabra en acción. ¿Conoces a alguien que su familia está pasando un gran problema ahorita? Tenés la oportunidad de apoyarle. Sos de G180, tenés más experiencia en el trabajo y alguien aquí se graduó y está en la misma área tuya. Tu fe y lo que el Señor te enseña es que le apoyes. Sos de la red y podés apoyar en algo a alguien de G180. Ese es el momento en el que tenés que ejercitar la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva. El Señor mismo ha puesto un soplo de Él en ella para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Abel decía que tratemos de llegar a esa persona perfecta que Dios quiere que seamos. Los dejo con Filipenses 4 del 8 al 9. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo en que merece alabanza, en esto piense. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz esté firme con ustedes. G180, la red, que esta semana, aquello que hemos visto en nuestros discipuladores, aquello que hemos aprendido del Señor, que eso podamos hacer en nuestras vidas. Oremos. Buen Dios y Padre, te queremos pedir, Señor, que nos permitas cada oportunidad de ejercitar tu palabra, que aquello que aprendemos en tu palabra se convierta en realidad en nuestras vidas. Gracias por la Biblia, gracias porque es una autoridad y ha sido inspirada por ti. Gracias porque has puesto el soplo de tu divinidad en ella. Ayúdanos a obedecerla, a aceptar la reprensión que trae muchas veces, a aceptar el consuelo que también nos trae y que puedas, Señor, darnos el discernimiento de entender cuando no estamos siguiendo lo que nos pide. Guárdanos y quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén.